Bueno, muy bien. En este video vamos a explicar cómo hallar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de esta siguiente función por partes. Como podemos ver, ¿sí? Tengo dos expresiones. Esta expresión, que es una expresión fraccionaria, está definida para x mayores a 0 y esta exponencial para x menores o iguales a 0. En este caso, como podemos ver, el denominador no puede ser 0, pero justamente no está definido por ese valor, entonces no vamos a tener ningún tipo de problema. Y para la otra parte, ¿sí? Es una exponencial, no tenemos ninguna restricción, es decir que cuando x tiende a 0, ¿sí? Esta expresión va a tender a 1, y menos 1 más 1 es 0, o sea que cuando x es igual a 0, la imagen va a ser 0, o sea que no tengo ningún problema. Entonces el dominio de esta función, ¿sí? Van a ser todos los reales. Bien, ahora vamos a calcular las asíntotas, ¿sí? Y vamos a dividir, digamos, este ejercicio en dos partes. Primero vamos a calcular las asíntotas para x al cuadrado más 1 sobre x, ¿sí? Para los valores de x mayores a 0, ¿no es cierto? Bien, si bien esta expresión no está definida para x igual a 0, yo tengo que ver cómo es el comportamiento de esta expresión cuando se acerca a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular su asíntota vertical. Por definición decimos que el límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿sí? Porque esta expresión está definida para valores positivos, de esta expresión, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que el numerador va a tender a 1, ¿sí? Y el denominador va a tender a 0, ¿no es cierto? Positivo. Y acá arriba también 1 positivo. Por lo tanto, si el límite va a tender a más infinito. Entonces podemos verificar que existe una asíntota vertical que es x igual a 0, ¿sí? X igual a 0, entonces es asíntota vertical. Porque cuando yo me acerco a valores muy cercanos a 0 por derecha, la función tiende a más infinito. Muy bien, ahora vamos a analizar si esta expresión tiene asíntota horizontal. Por definición, entonces, vamos a tener que aplicar el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque esta expresión está definida para x mayores a 0. X al cuadrado más 1 sobre x. Como podemos ver, el grado del polinomio del numerador, ¿sí? Es más grande, que es mayor al grado del polinomio denominador. Por lo tanto, el límite va a tender a infinito, ¿sí? Y nos damos cuenta que como son valores positivos, ¿sí? En el numerador y denominador, entonces el límite va a tender a más infinito. Por lo tanto, no tenemos asíntota horizontal. No tiene asíntota, perdón, horizontal. Muy bien, entonces ahora lo que nos faltaría es analizar si tiene asíntota oblicua. Entonces, si tiene asíntota oblicua, primero tenemos que calcular, ¿sí? La asíntota oblicua es una recta, tenemos que calcular la pendiente de la recta y por definición, ¿sí? M, que es la pendiente, es igual a ¿quién? Al límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? De la función sobre x, ¿no? O sea, la función por 1 sobre x también lo podemos expresar. Y bueno, vamos a calcular el límite. Operamos algebraicamente, ¿sí? Entonces esto me va a quedar x al cuadrado más 1 sobre x por x, x al cuadrado. Y como podemos ver, tenemos dos polinomios. En el numerador tenemos un polinomio de grado 2 y en el denominador también. Cuando los grados de los polinomios son iguales, el límite tiende a el cociente de los coeficientes principales, es decir, 1. Por lo tanto, m
que es la pendiente de la recta, es igual a 1. Ahora tenemos que calcular la ordenada al origen, que es b. Entonces, por definición, b es igual al límite cuando x tiende a más infinito de la función de esta expresión, x al cuadrado más 1 sobre x, menos 1 por x, que sería x. Bien, tenemos que entonces operar algebraicamente. Hacemos la resta de estas expresiones algebraicas. Entonces me va a quedar denominador común y x dividido x es 1, por su numerador, que es x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1. Menos x dividido 1 es x, por x al cuadrado. Y acá aplicamos la propiedad cancelativa, se cancelan estos términos. Entonces me queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x. Bueno, claramente esto tiende a 0. Por lo tanto, no tenemos la ordenada al origen. Entonces podríamos decir que y igual a x es asíntota oblicua. Muy bien, entonces, para esta expresión, ¿sí? Esta expresión, que está definida para x mayores a 0, esta expresión tiene una asíntota, ¿sí? Vertical en x igual a 0, que es x igual a 0, y una asíntota oblicua que es y igual a x, que es una recta, ¿no es cierto? O sea que cuando x tiende al infinito, la función, ¿sí?, se acerca mucho a esta función lineal. Muy bien, ahora nos falta entonces calcular la otra parte. Entonces, vamos a analizar la expresión menos 1 más e a la menos x al cuadrado para valores x menores o iguales a 0. Como podemos ver acá, no es una expresión fraccionaria, o sea que no hay ningún valor que me haga 0 el denominador. Por definición, sería entonces el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí?, porque está definida por esos valores, de menos 1 más e a la menos x al cuadrado, ¿sí? Bien. Y como podemos ver, ¿sí?, cuando x tiende a menos infinito, es decir, valores que se alejan, ¿sí?, de 0 hacia el menos infinito, al elevarlos al cuadrado, esta expresión va a tender a, ¿sí?, más infinito, pero con el menos adelante va a tender a menos infinito el exponente de la exponencial. Entonces toda esa exponencial va a tender a 0. Por lo tanto, el límite va a tender a menos 1. Con lo que podemos concluir que y igual a menos 1 es asíntota horizontal, ¿sí? Muy bien. Ahora, si tenemos la asíntota horizontal, tenemos que ver si existe una asíntota oblicua, ¿sí? Vertical no tenemos. Entonces vamos a hallar entonces la pendiente m igual a el límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión, que es menos 1, ¿sí?, más e a la menos x al cuadrado sobre x, ¿sí? Y como podemos ver, acá tenemos una expresión exponencial dividido x, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver a qué tiende este límite. En este caso, el límite del numerador va a tender a menos 1 y el denominador tiende a menos infinito, ¿sí? Por lo tanto, esto no es una indeterminación. Entonces me va a tender a menos 1, ¿sí?, en el numerador, y en el denominador va a tender a menos infinito. Por lo tanto, este límite va a tender a 0, ¿sí? Entonces no tenemos una asíntota
oblicua. Entonces, en resumen, para concluir, esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 0, ¿sí? Tiene una asíntota oblicua, que es y igual a x, y tiene una asíntota horizontal, que es igual a menos 1. ¿Sí? Bueno, finalmente graficamos esta función en el GeoGebra para verificar lo que habíamos hallado, y bueno, vemos que la recta, ¿sí?, que pasa por x igual a 0, ¿sí?, es una asíntota vertical. Después la recta igual a x es una asíntota oblicua, y la recta y igual a menos 1 es una asíntota horizontal. Bueno, finalmente con esto concluimos el ejercicio de cálculo de asíntotas lineales.